Muy bien, pues la primera conferencia la va a dar el doctor José Luis Blanco del Hospital Clínico Barcelona. Bueno, él va a tratar sobre voces y vivencias en VIH y cómo nos adaptamos a las necesidades de los pacientes. ¿Vale? José Luis, si te parece, hacemos el turno de preguntas detrás de cada uno. Sí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero sería agradeceros por estar aquí a estas horas, como decía Bea, después de un segundo día de un montón de presentaciones, por aguantar aquí, os lo agradezco de verdad. Agradecer a los compañeros de MSD, a Raquel y a todo el grupo por haber pensado en mí para esta presentación y a Bea y a Antonio por su moderación. Bueno, en los próximos, había pensado 30 minutos, con lo cual correré un poquitín más. Lo que me gustaría es revisar con vosotros aspectos relacionados, como no, con doravirina, fármaco en estos momentos estrella por lo que pueda llegar, por lo que va a llegar en el futuro de MSD. Y me gustaría para esta presentación contar también un poco con vosotros. Como es tarde y hay que manteneros, y estáis cansados y hay que manteneros despiertos, tenéis unas cartulinas para que vayáis respondiendo a... Perfecto. Ahora el problema puede ser que lo vea yo desde aquí, porque me da la luz en él y no consigo quizá verlas bien. Pero bueno, bueno, este es digamos que la agenda que voy a seguir. 2 diapositivas de introducción rapidísima para recordar a los que no lo sepan, digamos que la línea temporal de los no nucleósidos y el mecanismo de acción, ver doravirina en escenarios diferentes, inicio y cambio, analizar su papel en aspectos metabólicos como sería lípidos, peso, datos farmacocinéticos y de interacciones, creo que también muy importante con este fármaco, doravirina en situaciones complicadas, que para mí es un tema especialmente atractivo, y conclusiones. Bueno, pues como vamos a hacer, como voy a hacer 2 diapositivas para introducción, bueno, básicamente contaros un poco en la línea del tiempo cómo ha sido la aparición de los diferentes no nucleósidos. El primero en aparecer fue nevirapina, estábamos en el año 96, de la virdina que amagó pero no se quedó. Nosotros sí que llegamos a hacer un estudio de interacción con indinavir, porque era un inhibidor del citocromo, pero como os digo, o como ya sabéis todos, no se quedó. Y en el 98 aparece favirenz. Estos serían los no nucleósidos de primera generación. Seguimos en el tiempo, 2008 etravirina, 2011 rilpivirina. Y finalmente en el 2018, como sabéis, el último no nucleósido en aparecer fue doravirina, ¿vale? Estos serían los no nucleósidos de segunda generación y quizá doravirina podría entrar en tercera generación. Diferencia, los de primera generación eran moléculas muy rígidas, o sea, no tenían capacidad de adaptarse a los cambios en la estructura tridimensional del bolsillo de los no nucleósidos, con lo cual a la que había una mutación había un alto nivel de resistencias. A diferencia de eso, los no nucleósidos de segunda generación son estructuras más flexibles, de forma que si hay una mutación, una 103 asparragina que está alterando un poco el bolsillo donde se tiene que introducir el no nucleósido, pues es capaz de hacerlo, ¿no? Y este sería el mecanismo de acción. O sea, sabéis que actúa a nivel de la retrotranscripción, dentro de lo que es la retrotranscriptasa, entre el aminoácido 98 y el 240, ahí estaría la zona que codificaría el bolsillo de los no nucleósidos, que sería esto que estáis viendo aquí. Esto sería la retrotranscriptasa, esta especie de comecoco naranja, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí sería el sitio donde se produciría la unión alostérica, no catalítica. Los análogos se enganchan aquí y se impiden que se incorporen los nucleósidos naturales, y los no nucleósidos van a este bolsillo distorsionando el sitio catalítico de acción de la enzima. ¿Vale? Muy bien, pues si os parece, primera pregunta. ¿En qué escenario consideréis que doravirina juega un papel más importante en vuestra consulta? ¿En pacientes naïf, en switch, en sujetos sin fracasos virológicos previos, es decir, que nunca han fracasado a no nucleósidos, switch en sujetos con fracasos virológicos previos a análogos no nucleósidos, o en tratamiento de rescate? Para no hacer eso del tiempo que acaba siendo un montón de rato, levantamos... a ver si me... Joder... Podéis utilizar todas las que queráis. Otra cosa es que yo me aclare. Veo fundamentalmente, veo bastante amarillo, veo bastante verde. Ahora, muy bien, muy bien. Vale, o sea que yo creo que prevalece el verde, también azul, bueno, un poco variado todo, ¿no? Perfecto. Vale, pues si os parece, vamos a un poco analizar los diferentes escenarios. Digamos que, y yo creo que ha prevalecido más el color del switch.
en un escenario de no fracasos o al menos no resistencias identificadas o conocidas a no nucleósidos. También ha habido de las otras, ¿no? Que sería el grupo este de aquí. Claro, yo creo que es un poco el escenario en el que más utilizamos, ¿no? La doravirina, yo creo que todos, que sería en situaciones en las que queremos hacer un switch por un problema de interacciones, por un problema de algún efecto adverso que podamos atribuirlo a los fármacos que estaba llevando. El peso es un tema importante, muy de moda ahora, y pues en gente más frágil que toma además un montón de medicación y que a lo mejor pues queremos un poco, por la benignidad del fármaco y por las interacciones, por cualquiera de las dos cosas, queremos evitarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Las guías respecto al uso de doravirina en pacientes naïf, pues nos dicen dos cosas. O las guías, mejor dicho, de la EACS sí que incluyen a doravirina dentro de los esquemas preferentes a nivel de los no nucleósidos. Y esto es porque Europa tiene una diversidad. Estaba pensando que a ver si me va a pasar como la modelo de Jamaica y me parto la crisma aquí. Lo habéis visto, ¿no? El vídeo, espectacular. Bueno, el caso es que en Europa hay diferentes realidades, con lo cual hay países, por ejemplo Rumanía, que estuve hace poco, donde la utilización de doravirina en tratamiento de inicio es bastante importante, aspectos económicos, lo que queráis, ¿vale? Las guías de GESIDA sabéis que no contemplan los no nucleósidos, no contemplan nada que no sea un inhibidor de la integrasa en tratamientos de primera línea, pero dentro de los tratamientos alternativos en no nucleósidos incluyen doravirina y rilpivirina. Y si analizamos, pues menos inconvenientes le pone a doravirina. El problema es que quizá, como sabéis, España no llegó a comercializarse el Elstrigo, que sería lo que permitiría dar doravirina en un STR y hacerlo quizá un poquitín más atractivo, ¿vale? La otra opción es a nivel de los no nucleósidos, el switch, perdonad, el otro escenario que quería comentaros era el switch. Y en el switch hay dos situaciones que son completamente diferentes. Tú tienes un paciente con carga vía indetectable en el que te planteas el switch, pero puede venir de, aunque sea de varios esquemas, pero sin ningún fracaso virológico y por lo tanto selección de resistencias, pero a veces tenemos un paciente indetectable, pero cuando miramos atrás, a veces lo vemos, a veces no, ha tenido fracasos a no nucleósidos previos y ese escenario sería un poquitín diferente, ¿vale? En ese sentido, ¿qué es lo que nos dice la ficha técnica? Y aquí puede haber una trampa si consideramos que doravirina puede ser interesante a algún paciente. La ficha técnica dice que se puede utilizar en naïf y evidentemente en switch, pero siempre que sin evidencia pasada o presente de resistencias a inhibidores de la integrasa. Esto es un poco una puerta abierta a que si yo no tengo evidencia de que hay mutaciones de resistencia no nucleósido, puede haber fracasado pero no haber seleccionado resistencias, podría a lo mejor utilizarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es algo que va a ser interesante para la parte final de la presentación que voy a hacer. ¿Qué datos tenemos? Ensayos clínicos. Los ensayos clínicos los conocéis, no voy a insistir. Los DRIVE, Forward o Ahead y el DRIVE Shift para el Switch. Son estudios, los dos primeros son estudios randomizados, doble ciego, 380 pacientes por rama. En las primeras 96 semanas se compara uno con darunavir, otro con efavirenz y los resultados virológicos pues son respuestas buenas, en torno al 85% y tasa de abandono por efectos adversos atribuibles al fármaco muy baja y resistencias, fracaso con resistencias, un paciente en Forward, un paciente en Ahead. ¿Vale? Estos son los datos, digamos, de los estudios pivotales. Y en el SWIFT también son, me parece que 370 pacientes y tasas de respuesta extraordinarias sin ningún fracaso con resistencias. El último dato que ha aparecido en relación a estos estudios pivotales que llevaron a la aprobación del fármaco es este estudio que estáis viendo aquí, que es un estudio publicado hace un par de meses en Open Forum Infectious Diseases, donde analizan todos estos datos, pero lo que hacen es utilizar poblaciones que tienen menos representatividad, mujeres, pacientes de raza negra. Los datos son igualmente muy buenos, quizá uno un poquitín más flojo, que es el que estáis viendo aquí, que es en switch en pacientes de raza negra que no tuvieron buena respuesta, pero fijaros en la respuesta virológica en pacientes que no abandonan el tratamiento muy buena. Y algo que me parecen muy interesantes son los datos que aportan en cuanto a toxicidad en mujeres. ¿Vale? Comparada con hombres, los datos son excelentes. Es decir, no hay diferencias entre mujeres y hombres en eficacia, a veces en las mujeres es menos eficaz el tratamiento, y no tienen más efectos adversos con doravirina cuando se compararon las mujeres con los hombres en esos 3 estudios pivotales. Pero si nos movemos un poco a vida real, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí tenéis los datos del estudio DREW, es un estudio que se hizo en 16 países, 16 centros,
de Europa y fueron España participó, Francia participó, Bélgica, Netherlands, o sea, y UK. Fueron los países que participaron. Se incluyen, pues eso, 394 pacientes, después de algunos que se excluyen. Había un 16% de los pacientes que eran naïf y los resultados desde el punto de vista virológico muy buenos, tasas de respuesta del 91%, solo un 1% de abandonos por toxicidad atribuible al fármaco y desde el punto de vista de los fracasos virológicos, pues hubo un 1,6% de fracasos virológicos, que fueron 7 pacientes en los que se pudo determinar resistencias, o mejor dicho, que cumplieron criterios para estudiar si había resistencias o no, que tenían que tener 2 cargas virales detectables consecutivas por encima de 200 o una carga viral por encima de 200 y que no hubiese ninguna otra y se suspendiese la medicación. Fijaros que de estos 7 pacientes, que son las curvas que estáis viendo aquí, rápidamente os digo que solo un paciente de los 5 en los que se pudo seleccionar resistencias tenía una mutación. De los 4 en los que se pudo determinar resistencias tenía una mutación y era una asparragina en posición 103. Probablemente la trajese transmitida, ya hemos visto que es la mutación transmitida más frecuente y si no, en cualquier caso, no confiere resistencias a doravirina, con lo cual probablemente ese sea el motivo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a por la segunda pregunta. Tenemos a Carla, que empezó el tratamiento hace 6 meses con un esquema con inhibidores de la integrasa de segunda generación y ha aumentado un 7% su peso basal. Es una mujer activa y está haciendo dieta, es decir, haciendo una dieta correcta. ¿Vale? ¿Qué haríais primero? Entonces, las opciones es escribirla en la maratón de su ciudad, yo creo que le ayudaría, cambiar a doravirina, ese inhibidor de la integrasa de segunda generación, cambiar a un esquema con un inhibidor de la proteasa potenciado o empezar semaglutida. Pues vamos allá. Hay quien quiere hacerla correr porque veo varios rojos. Parece cruel por vuestra parte, son 42 kilómetros. Y hay también amantes de la semaglutida, lo veremos después. Y hay bastantes más sensatos que deciden cambiar a doravirina. Perfecto. Muy bien. El tema del peso es un tema especialmente interesante y ahora muy de moda. Quizá más de lo que debería estar. Pero en cualquier caso, ¿qué datos tenemos? Fijaros, aquí tenéis los datos de los ensayos clínicos en cuanto al peso. Aquí tenéis los 2 de tratamiento de inicio. En estos estudios sabéis que mantienen, hay una rama que mantiene la doravirina los prácticamente 4 años y hay un incremento de peso de 1,9 y 2 kilos. ¿Vale? Fijaros que estamos hablando de 4 años y en principio se considera que un adulto cada año ganan, como sea, entre 0,5 y 1 kilo de peso. ¿Vale? Con lo cual, esto, y en un paciente naïf todavía más, donde hay un retorno a esa normalidad del inicio del tratamiento antirretroviral, no parece que haya un cambio importante. Lo mismo lo hay en los pacientes que empezaron con IP, con darunarrito o con efavirenz y cambiaron luego a doravirina. ¿Vale? Y estos serían los datos del SWIFT, unos datos en los que también nos vamos a 4 años. Los incrementos de peso a, yo que sé, 96 semanas, pues estamos en prácticamente 700 gramos, ¿no? En los estudios, que si echamos un poco la vista a lo que nos ha dicho el paso doble, pues estarían entre 0,9 con dolutegravir y 2,7 con Biktarvy. Esa sería la situación, ¿no? Parece que hay un incremento de peso, pero cuidado porque esto no se ha visto en otros estudios de cohorte, y esta sería la cohorte ópera. La cohorte ópera es una cohorte de Estados Unidos que incluye 388 pacientes que hacen cambio a doravirina de diferentes esquemas que podían estar llevando. Este estudio me parece especialmente interesante porque había un 21% de mujeres, pero había un 78% de personas con sobrepeso y un 56%, más de la mitad, que estaban en un esquema en el que había 2 fármacos, digamos que ancla, o sea, 2 inhibidores de integrasa, tenían pues eso, un 56%, 2 fármacos que eran al menos un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa o uno nucleósido, ¿vale? Es decir, estaban con regímenes complejos, ¿vale? Y fijaros qué es lo que se vio. O sea, tenemos la curva de descenso en mujeres y la curva de descenso en hombres. En los 2 grupos hubo un descenso de peso, que fue de 0,6 en hombres y de 1,6 en mujeres. Un descenso de peso, que luego se ha visto en el DORAGE y se ha visto en otros estudios. Es decir, parece que el comportamiento desde el punto de vista de peso que tiene doravirina es un comportamiento atractivo, al menos en base a este estudio de cohortes. ¿Vale? Venga, ahora nos vamos con un tercer caso. Paco.
hombre de 67 años, hipertenso, obeso y dislipémico. Tiene un pleno. Lleva toda su vida en tratamiento con esquemas con inhibidor de la proteasa y creemos que ha llegado el momento de cambiar el tratamiento. ¿Qué harías? Inscribirlo en el maratón de Carla, que corran juntos, lo mismo hacen match, cambiar a doravirina, podemos cambiar a un esquema con un inhibidor de la integrasa de segunda generación y, evidentemente, empezar semaglutida ya. O sea, ¿por qué de estas opciones os decantaríais? A ver si los lovers de semaglutida siguen, pero veo bastante verde, que sería cambiar a doravirina. Hay quien no se aclara y nos pone Jesús, no se aclara, se ha hecho un lío con inteligencia artificial. Ha preguntado a ChatGPT y le ha dicho todo, tío, todo. Entonces me ha puesto todas las opciones. Bueno. Fijaros desde el punto de vista lipídico, cardiovascular, ¿qué datos tenemos? Estos serían los datos de todos los pacientes de los pivotales de inicio que empiezan con doravirina y vemos los resultados a 192 semanas, 4 años. Fijaros que los lípidos prácticamente ni se mueven, o sea, son tremendamente neutros. Si lo que hacemos es comparar qué es lo que ocurrió en los de la rama, digamos, comparadora. Arriba IP potenciado y abajo efavirenz. Fijaros que el tiempo, las 96 semanas que estuvieron con esos fármacos, los lípidos subieron. Sin embargo, cuando hicieron en la semana 96 el cambio a doravirina, tuvieron un descenso a nivel de los lípidos, ¿vale? Y estos serían los datos a 24 semanas de los pacientes que estaban con darunavir en la rama del SWIFT, que también mejoraron de peso. ¿Qué nos lleva un poco a pensar esto? Que los datos, que son datos que conocemos, que los datos a nivel de lípidos parecen interesantes, ¿vale? Si nos vamos a un estudio pequeñito que hacen unos italianos con 37 pacientes, una media edad de 50 y tantos años y mucho tiempo de tratamiento antirretroviral, fue curioso porque lo que hicieron fue, en pacientes que hicieron cambio de medicación, analizar cuál fue el riesgo cardiovascular a 10 años mirado por DAD y por Framingham. En el caso de a 48 semanas, en las dos mediciones del riesgo cardiovascular a los 10 años, parece que hubo una mejora. O sea, fue significativa. Otra cosa es esa significación estadística en que se traduce a nivel clínico. Y cuando se analizó a 96 semanas, el DAD dio significación en cuanto a la mejora y el Framingham no la dio, ¿vale? Pero en cualquier caso, digamos que apoya un poco ese beneficio o ese buen riesgo cardiovascular. Nos movemos al bloque farmacocinética, interacciones. Fijaros que a mí esto me pareció especialmente interesante. Esta sería la curva farmacocinética o la farmacocinética de un paciente que toma bien la medicación. ¿Qué pasa con uno de nuestros pacientes cuando deja de tomar la medicación? Pues que los niveles bajan, ¿vale? Tenemos dos estudios que son atractivos desde el punto de vista de cómo se comporta doravirina cuando a un paciente se le olvida 1, 2 e incluso 3 días de tomar la medicación. Fijaros, esto que estáis viendo es una simulación que se hace de cuál sería la farmacocinética con rilpivirina y con doravirina. Y aquí esta línea negra que estáis viendo aquí traduciría la IC50, ¿vale? Los niveles, perdona, por debajo de la IC50. Y fijaros que en el caso de doravirina mantiene unos niveles a pesar, esto en una simulación, a pesar de no tomar 3 días la medicación, por encima de la IC50 del virus, lo cual es interesante. Pero Marta Bofito, el grupo del Chelsea, lo que hacen es, en un estudio en individuos sanos, creo que son 14 individuos sanos, la mitad son mujeres, lo que hacen es darles doravirina 100 gramos cada 24 horas durante una semana. Y cuando han alcanzado el steady state farmacológico, lo que hacen es pararles la doravirina. Y efectivamente aguantan esas 72 horas con unos niveles de CMIN por encima de la IC50. Lo cual, si tenemos en cuenta que los niveles intracelulares de tenofovir, efavirenz, me da igual, disoproxil fumarato o TAF, y entricitabina o lamivudina, pueden durar ese tiempo, si el paciente deja de tomar la medicación, dejaría de tener niveles por debajo de la IC50 de forma, digamos que al mismo tiempo que los niveles de doravirina, ¿vale? Otro aspecto interesante de doravirina, y yo creo que todos lo conocemos, es la parte de interacciones. Este es un estudio muy interesante que lideró Juan y que se hizo en Madrid, donde analizan pues eso, la medicación que toman, en este caso 22.000, 23.000 personas con infección por VIH, y lo que hacen es machearlo con el tratamiento antirretroviral que llega. Fijaros que algún tipo de interacción tenía un 30% de los pacientes y un 3% tenían interacciones realmente importantes, ¿vale? Eso quiere decir que aunque no lo sepamos,
aunque sí que sabemos que esto ocurre, pero no lo sepamos cuando tengamos al paciente delante, muchas veces está tomando algo que no conocemos y que tiene interacciones con la medicación antirretroviral que está tomando, ¿vale? Y esto, evidentemente, lo apoya pues, el documento de GESIDA, las guías de GESIDA de este último año. Lo que hacen es analizar 750 fármacos, los más, digamos, utilizados, y lo que hacen es ver qué es lo que dice la base de Liverpool, de David Back, en cuanto a el problema de interacciones. Y, de hecho, nos están diciendo que tenemos que priorizar el uso de esquemas antirretrovirales con menor riesgo de interacciones, como inhibidores de la integrasa no potenciados y incluyen igualmente a doravirina. Y aquí veis fármacos que utilizamos con mucha frecuencia, metformina, anticonceptivos orales, estatina, incluida la simvastatina, benzos, etcétera, que no tienen interacciones con doravirina. Con lo cual parece que sí que desde el punto de vista de interacciones tiene un buen comportamiento. Y eso, si nos podemos analizarlo de una forma un poco más visual, pues efectivamente es así. Fijaros que si utilizamos o si analizamos la franja roja, que sería un nivel de interacción, digamos que prohibida, y la naranja, que sería significativa, sería de todos, incluido raltegravir, el que tendría una franja menos ancha de todos estos antirretrovirales que son básicamente los que estamos utilizando. ¿Vale? ¿Y esto por qué es? Fundamentalmente porque, aunque sí que es cierto que se metaboliza por la vía oxidativa del citocromo P450 y el isoenzima 3A4, no tiene él ningún efecto sobre, es decir, no es inductor ni inhibidor de isoenzimas, solo es la 3A4, no otros isoenzimas del citocromo. ¿Vale? Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Que las interacciones, cuando lo comparamos con el resto de no nucleósidos, son un poquitín más bajitas. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora nos vamos a la parte final. La parte final es Carlos Osvaldo. Por ese nombre no podía ser o de Venezuela o de los alrededores, ¿no? Acaba de llegar, ha hecho varios tratamientos y dice que ha fracasado a esquemas con efavirenz, todos los inhibidores de la proteasa y raltegravir. Lleva un año sin tratamiento y tienes que empezar un tratamiento. ¿Qué fármaco utilizarías? ¿Vale? Y ya nos está dando mucha información, porque muchas veces las personas que vienen de ahí, aún no he dicho, y ya están poniendo darunavir potenciado. Bueno, ¿qué fármaco utilizaríamos? Esa sería la pregunta. Aquí, para los realmente amantes de semaglutida, es el momento de dar la cara, y ya veo que hay alguno, y dar semaglutida, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Más o menos por qué os decantaríais. Podéis utilizar, ahora sí, Jesús, ahora sí que puedes utilizar varias, porque no va a utilizar uno solo. Muy bien. Veo bastante azul, inhibidores de la integrasa de segunda generación. Muy bien, pero sin acompañarse de ningún otro. Lo damos en monoterapia. ¿Vale? José María también está con inhibidor de la integrasa de segunda generación, pero yo creo que lo acompañaríamos con algo más. Vale. Bueno, aquí es un poco la última parte de la presentación, que es en situaciones complicadas, ¿vale? Fijaros, esto lo hemos visto antes, este es el mecanismo de acción de los no nucleósidos, y estábamos diciendo antes que los de segunda generación son moléculas flexibles, es decir, se meten en un bolsillo hidrofóbico y ahí es donde ejercen su acción. Cuando se produce una mutación de resistencias, así de forma muy gráfica, lo que está ocurriendo es que esa mutación distorsiona este sitio donde se tiene que meter el no nucleósido y no puede ejercer su acción, ¿vale? Y aquí viene un poco lo que para mí es más relevante de doravirina. Yo, que llevo más pacientes complicados, creo que doravirina es un fármaco muy interesante. Lo puede ser de inicio, lo puede ser en switch, no pongo ninguna duda y lo hemos argumentado, pero a mí me hace especialmente gracia en pacientes en los que no tengo muchas opciones. ¿Por qué? Y la razón sería esta, o sea, esto que estáis viendo aquí sería ese bolsillo donde se incorpora el no nucleósido. Esta parte superior de este bolsillo, que estáis viendo aquí unos cambios, 181, 138, 103 estaría también por aquí. Fijaros que están en la parte superior del sitio donde se engancha el no nucleósido o los no nucleósidos de primera y segunda generación, salvo doravirina. Doravirina va a la parte inferior del bolsillo de los no nucleósidos y aquí es donde se engancha. Por eso estas mutaciones, 227, 106, serían los cambios que más pueden afectar a doravirina. Con lo cual, fijaros que tiene un perfil de resistencias diferente, lo cual, desde mi punto de vista, lo hace especialmente atractivo en pacientes que tienen más fracasos. Estas mutaciones las conocemos por los estudios de pases in vitro y mutagénesis dirigida, que en cualquier caso, pues fijaros, nos muestran que cuando presionamos al virus con doravirina a ver qué vía de escape utiliza, pues 106 y 227, que no son pues la 103 que está aquí, o la 100 isoleucina, o la 138 para rilpivirina, son mutaciones diferentes, parece que se confirma. Y cuando hacemos
estudios de mutagénesis dirigida, es decir, no los pases in vitro, que era el anterior. Mutagénesis dirigida es meter una mutación en un virus y ver qué impacto tiene a nivel de la sensibilidad. Fijaros que la mutación 103, la 181, la 190 alanina, que estará por aquí, todas esas mutaciones no suben estas barras, quiere decir que no incrementan el nivel de resistencia frente a doravirina. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que es muy importante, porque antes os he enseñado el label de doravirina. Oye, no lo puedes utilizar si hay sospecha, hay mutaciones. Cuidado, como nos vayamos a las guías en lo que es un rescate en pacientes avanzados, lo que nos están diciendo, mira, macho, el objetivo es dejar al paciente indetectable y haz lo que puedas. O sea, es decir, no se ponen a decir, no, si hay mutaciones para nucleósidos, no utilices doravirina porque no se ha visto. No. El paciente en rescate es dale lo mejor que tengas, lo más activo para dejar al paciente con carga viral indetectable. ¿Vale? Y este, por ejemplo, es un estudio que hemos hecho nosotros y que publicaremos ahora, donde pacientes típicos, con esquemas típicos del trío, que están con etravirina. Etravirina lo tenemos ahí, lo mantenemos ahí en muchos pacientes desde hace mucho tiempo. En estos pacientes complicados que dices tú, aquí yo esto no lo toco, está indetectable y con toda la cantidad de cosas que ha hecho, que estoy yo como para tocar el tratamiento, ¿no? Pues a veces esto se puede beneficiar porque tiene más actividad frente a estas mutaciones, tiene más actividad in vitro doravirina. Y en cualquier caso, hay otra cosa muy importante, esto nos lo enseñó Pepe Moltó en un estudio que hizo de farmacocinética, donde utilizó Daruna-COVID con etravirina y vio que la CEMIN de etravirina baja y no se puede utilizar con Daruna-COVID. Sin embargo, los datos nuestros nos dicen que farmacocinéticamente Daruna-COVID y doravirina no se llevan mal. ¿Vale? Con lo cual, estas serían las conclusiones. En las tarjetas podíamos haber levantado todas. Yo creo que doravirina se puede utilizar en todos los escenarios terapéuticos, ¿no? Y ya esta es la última. ¿Qué características tendría doravirina? Pues, y lo comparamos con otros no nucleósidos. Es un inhibidor de la integrasa que ponen de tercera generación, probablemente porque el mecanismo por el que se producen resistencias es un poco diferente. Tiene una vida media de 15 horas. ¿Vale? Que es lo que nos permite o lo que va a permitir que aguante esas 72 horas con una CEMIN por encima de la IC50 de un virus wild type, ¿no? Tiene un metabolismo por el citocromo, pero ni le induce ni le inhibe. ¿Vale? Tiene interacciones que son bajas, es activo frente a las mutaciones, digamos que con más frecuencia vamos a ver por los fármacos que han recibido nuestros pacientes en el pasado, ¿vale? Y no tiene ningún impacto el que coma, no, a nivel del sistema nervioso central se tolera muy bien y bueno, tiene una alta barrera, como hemos dicho, a las resistencias, con pocas interacciones como resumen. Y aquí acaba mi presentación y no sé si queréis hacerme alguna pregunta, estaré encantado. Gracias.